Salutogénesis. Cuidarnos y cuidar en tiempos de pandemia. Herramientas de autocuidado y gestión de las emociones en momentos de gran incertidumbre. Para esto contamos hoy con Estefanía Zardoya Cabo, médica de atención primaria, especialista en medicina de familia y atención comunitaria, trabaja en el PAC de Vimianzo y pertenece al grupo de trabajo de salud y emociones de la SENFIC y de comunicación y salud de la AGANFEC. Estefanía, cuando quieras. Lo que vamos a hacer en este ratito juntas y juntos es pues reflexionar un poco sobre desde dónde estamos mirando esta situación que nos está tocando vivir, ¿no? Y si bien los profesionales de la salud o las personas que estamos en temas de ayuda terapéutica, pues siempre estamos sometidos a la incertidumbre, pero tal vez ahora y en este momento estamos siendo más conscientes y lo vivimos desde una manera como un poco más impactante. Entonces, eso es el porqué de este rato. La propuesta es empezar desde la mirada que nos ofrece muchas veces la naturaleza, ¿no? En este caso, la calma atenta de los felinos, que están ahí, pues eso, en una situación en la que tienen todo su ser o toda su presencia en cada instante. Y por eso os propongo que observéis cómo estáis colocados y colocadas en la silla y si no estáis rectos, que os pongáis, que descrucéis las piernas y apoyéis los pies en el suelo y que os imaginéis como si hubiese un hilo invisible que desde la fontanela, desde esa zona blandita que los bebés tienen abierta, tira hacia el techo. Y entonces nos endereza la columna, que generalmente nos hace falta. Os propongo que como estáis en casa, si os apetece, cerréis los ojos y si no, pues que hagáis una mirada en 45 grados, en un ángulo de 45 grados. Que toméis un par de respiraciones profundas. Y que observéis cómo está el clima, cómo está vuestro clima emocional en este momento. Cómo están vuestros pensamientos. Si estáis agitadas por dentro o no. Cómo es la posición de vuestro cuerpo colocado en la silla. Si notáis alguna zona de tensión, podéis observarla, incluso hacer algún movimiento. ¿Y qué símbolo le daríais a ese estado emocional que tenéis ahora, ¿no? Un sol y nube, un símbolo de tormenta, lluvia, niebla. ¿Cuál es vuestro clima emocional ahora? Vais a observar cómo estáis respirando, cuáles son las partes de vuestro cuerpo que se mueven con la respiración, si es que se mueve alguna parte. Porque la respiración nos coloca en el momento presente. No podemos respirar el aire de ayer ni respirar el aire de mañana. Solamente podemos respirar el aire de ahora mismo. Y os doy la bienvenida en el que vamos a reflexionar, ¿no? Como decía Sócrates, yo no puedo enseñar nada a nadie porque en realidad lo que yo hoy voy a recordar es muchas cosas que ya sabemos. A lo mejor a sugerir mirarlas desde otro lugar. Estaría bien que a través del chat vosotros también hagáis vuestras aportaciones. Estamos viviendo un momento, seguramente en esta gráfica que plantea este experto en salud pública, pues estamos en una intersección, ¿no? Nosotros en la consulta estamos viendo que el pico pues ha bajado y ya estamos viendo la segunda ola, ¿no? El impacto
de las personas no COVID que han tenido una restricción en la atención, y ya estamos viendo también bueno, situaciones relacionadas con la esfera emocional, y por eso en realidad estoy aquí, porque mis compañeros de atención primaria me pidieron que, bueno, que si podía hacer un taller para tener un espacio de ventilación emocional y de compartir y de aprender juntas y juntos, ¿no? Entonces estamos seguramente en este proceso de intersección. Y es en ese momento en el que nos encontramos donde la incertidumbre es si cabe mayor de la habitual, porque los sanitarios siempre convivimos con la incertidumbre, en realidad todas las personas, pero nuestra profesión es como algo más evidente. Podemos mirar la salud desde la perspectiva habitual, que está todavía vigente, el año 48, ¿no? Donde se decía que la salud era el estado de completo bienestar físico, mental y social, de manera que ninguno estaríamos sanos en este momento, porque seguramente no tengamos completo bienestar mental, si tenemos hipoteca tampoco social, y si llevamos gafas, como yo, pues tampoco lo tenemos físico, ¿no? Y esto se lo planteó en el año 2008 Alejandro Haddad, que es un médico que promovió esta reconceptualización de la salud que tuvo lugar en el año 2008 con motivo del 60 aniversario de la Organización Mundial de la Salud, y del cual surgió este estudio y esta edición del British Medical Journal, donde se reconceptualiza la salud, definiéndola como una habilidad para adaptarnos y autogestionarnos ante los desafíos físicos, mentales y sociales que se presentan en la vida. Ahora es la oportunidad perfecta para adquirir todavía mayor habilidad. Y con esta definición, pues ni el que tiene gafas, ni el que tiene hipoteca, ni el que tiene esta situación de vivir una pandemia, tiene por qué perder la salud, porque puede estar adaptándose a esta circunstancia. Por lo tanto, esta va a ser la mirada, la propuesta que sobre la que vamos a trabajar en este rato que vamos a compartir juntas y juntos. Y además también vamos a ver cómo podemos incluir todas las dimensiones del ser humano, porque habitualmente nos olvidamos algunas, ¿no? Estas pues, son las que se me han ocurrido, con las que estoy más de acuerdo. Tal vez falte alguna que podáis incluir en el chat y aportarlas. Una dimensión física, una dimensión social, una dimensión espiritual. Es muy curiosa la cantidad de artículos que hay, artículos académicos, si ponemos en internet, en buscadores médicos, spiritual care, ¿no? De manera que la dimensión espiritual también tiene mucho que ver en esto de los cuidados. Una dimensión cognitiva y una dimensión emocional. Y todo esto siendo conscientes que venimos de ese hombre primitivo que tiene raíces profundas en la naturaleza, en los primates. Y con esto en mente vamos a ver el contexto, ¿no? El contexto en el que hemos estado y en el que estamos todavía. Nos llegó la noticia de que China acababa de construir un hospital en 10 días y esto era como muy lejano, ¿no? Luego se acercó un poquito más y ya no estaba en China, estaba en Italia, y además afectaba mucho a sanitarios, con lo cual podíamos sentirnos muy identificados con esta situación. Pero es que luego la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia a nivel mundial y finalmente ya no es algo ni siquiera que está en otro país, sino que vemos imágenes de Madrid, ¿no? Y bueno, seguramente muchas de nosotras y muchos de nosotros pues tengamos a alguien conocido en Madrid que nos ha contado su realidad, porque en esta situación lo que estamos viendo es que hay tantas realidades como personas diversas que somos. Esta situación nos va a tocar directamente con algún familiar enfermo, incluso enfermando nosotras o nosotros. A otros pues no les va a tocar eso, pero es posible que les toque desde la perspectiva de que tienen una situación profesional inestable. Hay muchos sanitarios, sabéis, y de otras profesiones, por supuesto, que están en situación precaria, de precariedad laboral.
en fin, nos van a tocar pues lejos de nuestras familias a unos, cerca a otros, con cuarentena a unos, sin cuarentena a otros. Es decir, que va a haber tantas realidades como personas diversas. Vamos a intentar ver en qué aspectos lo que podemos recordar hoy y sobre lo que podemos reflexionar nos une a todos y es común para todas y para todos. Y es común para todas y para todos estas etapas emocionales que propone la psicóloga Pilar Jericó, donde al principio hubo una etapa de negación, porque eso no nos iba a llegar aquí, eso era una cosa china. Además teníamos el antecedente de lo que había pasado en otras ocasiones en Oriente Medio, pero que no había trascendido. Luego resultó que ya estaba aquí y nos entró la rabia, ¿no? De por qué no se habían tomado medidas antes. Es una emoción muy presente y este camino no es un camino de ida sin vuelta, sino que es un camino de ida y vuelta, donde esas emociones van a estar con nosotros de diferentes formas en diferentes momentos. Muchas de nosotras y muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles donde los pacientes han tenido que permanecer solos y aislados porque no llegaban los equipos de protección. Nosotras nos hemos expuesto usando mascarillas que sabíamos que no se podían reutilizar. Entonces eso nos ha generado mucha rabia, mucha frustración. Nos hemos enterado de medidas a través de los medios de comunicación cuando no se nos comunicaban a nosotros inicialmente. Eso nos genera a veces conflictos con los pacientes porque nosotros no tenemos en nuestros protocolos según qué cosas, pero salen en la prensa. Entonces, bueno, la rabia es una emoción muy presente, ¿no? También el miedo a contagiarnos, a contagiar a otros, el miedo a llevarnos esto a casa, el miedo a que enferme algún familiar nuestro en estado de vulnerabilidad, que está solo, el miedo a que luego nuestro nivel económico no pasemos penurias, a qué va a pasar después de la crisis. Otra de las emociones que no figura y que yo incluiría es la culpa. La culpa es otra de las emociones que está presentes, porque a veces pues, nos sentimos muy culpables de transmitir esto a otras personas, de no saber ser más resilientes porque somos autoexigentes. Es otra de las emociones que tenemos que tener en mente. Incluso se ha planteado por algunos profesionales usar una escala como la escala del dolor, como la EVA del dolor, donde se puntúa cuánto de culpable uno se siente, ¿no? Hay compañeras y compañeros que me han transmitido por estar de baja, en cuarentena, que se sienten culpables de no poder ayudar, ¿eh? Entonces esa culpa también está ahí presente. Y no hay que obviarla, hay que verla, ¿eh? y reconocer que está ahí. Luego es posible que llegue una etapa de aceptación, ¿no? Donde puedo sentirme triste, puedo sentirme vulnerable y me lo permito. Y también llegar a una etapa en la que de todo esto hayamos aprendido mucho, nos sintamos confiados en la vida, en nuestras propias capacidades. Me gusta mucho una frase de Álvaro Espinosa, no sé si lo conocéis, que es un escritor y guionista de series como Pulseras Rojas y un superviviente de un osteosarcoma. Y él dice que para él vivir es aprender a perder lo que ganó, ¿no? Y de alguna manera, pues cuando uno aprende eso, se siente más fuerte en la vida. Y seguramente salgamos reforzados de esto. Y también vivamos situaciones que nos den mucha alegría, porque ayudar y compartir tiempo de calidad con las personas que queremos y que a lo mejor ahora tenemos la posibilidad, nos va a enriquecer a nivel íntimo y humano. ¿En qué medida todas estas emociones que nos embargan nos afectan a nivel físico, ¿no? A nuestra dimensión física? Pues vemos que el hombre y la mujer, que el ser humano, tenemos una biología del futuro, ¿no? Donde ante la adversidad, ante el miedo, el hombre y la mujer se preparan para intentar anticiparse. Eso activa una biología que es la biología del futuro y que nos coloca ante toda situación que interpretamos como una amenaza, como es este momento. Y eso genera una serie de reacciones químicas que
que se enmarcan en el contexto de la activación del sistema simpático, que activa la cascada del cortisol y que nos generan lo que se llama estrés o mejor llamado distrés. El distrés se produce básicamente por eso que encontramos como amenazante y está muy íntimamente relacionado con el miedo. Todas las emociones son soluciones adaptativas de nuestro cuerpo. Emoción viene del latín emovere, que nos indica que nos movemos hacia, ¿no? Que nos llevan a actuar, a enfrentarnos con estas cadenas químicas. Pretenden adaptarnos y hacer que podamos confrontarnos mejor en reacciones de lucha o de huida, de manera que nuestro cuerpo se prepara para esas situaciones y todas y todos conocemos lo que nos sucede ante eso cuando se mantiene en el tiempo. Y es que nuestra vascularización va a nuestros brazos o a nuestras piernas para luchar o para escapar. De manera que nuestro aparato digestivo, por ejemplo, o nuestro aparato reproductor, pues tienen menos riego sanguíneo. Y eso pues da clínica, da signos como por ejemplo pues diarrea, dificultades o alteraciones a nivel menstrual. Toda esta cascada tiene un fin adaptativo. A mayores, en esta situación, hemos soportado un patrón que Festinger propuso en el año 57, que se llama la disonancia cognitiva. ¿Y qué es la disonancia cognitiva? Pues esto, lo que propone Festinger es que cuando las personas no estamos alineadas en un eje que sería el pensar, el hablar, el sentir y el hacer, sentimos estrés. Eso nos produce excitación, ansiedad y alteraciones fisiológicas. Y nos lleva a reacciones tendentes a reducir la disonancia. Y esto lo hemos vivido mucho en estas últimas semanas, porque veíamos de repente, pues eso, que se levantaba un hospital en 10 días, pero era una gripe, ¿no? Entonces, ahí hay una disonancia entre la creencia y el pensar y el hacer, ¿no? Y eso todavía nos generaba más ansiedad. Entonces, no es que lo hayamos pasado mal o hayamos sufrido porque no seamos competentes en la gestión de nuestras emociones, sino porque hemos estado viviendo una situación que nos ha generado mucha disonancia, porque no había alineamiento entre esas esferas en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Me gusta mucho esta frase que dice: serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las que sí y sabiduría para distinguir unas de otras. Porque lo cierto es que en todo esto hay una parte que es mi parte, está la parte del otro y lo que Byron Katie llama la parte de Dios, ¿no? O la parte del sistema o la parte que no podemos controlar. Entonces, gastar la energía en esa parte que no podemos controlar no nos ayuda. Sí nos ayuda a hacer nuestra parte. Y hacer nuestra parte es, por ejemplo, estar aquí esta tarde y poner en práctica algunas de estas cosas. A nivel profesional, si esta situación de distrés se mantiene en el tiempo y también en nuestras vidas, genera lo que en la literatura se llama el síndrome de burnout, o una parte de ese síndrome sería la fatiga de compasión, ¿no? Que es el coste por cuidar. Y esto, pues en cierto modo, nos afecta a todos, porque los cuidados forman parte de la vida. Y Cristina Maslas, que fue pionera, es una psicóloga americana de la Universidad de Berkeley, dice que ante la dislocación entre lo que la persona hace y lo que quiere hacer, se genera enfermedad y se traduce a nivel clínico como cansancio emocional, cinismo, despersonalización, es decir, cuando los profesionales que estamos en contacto con el sufrimiento de otras personas, como ese sufrimiento nos espeja a través de las neuronas espejo nuestro propio sufrimiento y nos conecta con nuestra biología de nuestro sufrir interno, pues lo que hacemos es no despersonalizarnos, alejarnos emocionalmente de esas personas sufrientes. Y eso a la larga nos hace ineficaces porque nos lleva a tomar peores decisiones. Estar en esta situación no nos hace tomar buenas decisiones. Cuando una persona pone en la puerta de su vecina
o de su vecino que trabaja en un supermercado o que trabaja en un hospital, que por favor se alejen de su domicilio, está claramente imbuida en el miedo y no está tomando las mejores decisiones desde ese lugar. Por eso es interesante para todas las personas que trabajamos en ayuda terapéutica, que somos profesionales de la salud, pues que seamos lo más proactivos posibles y no reactivos, ¿no? Porque eso nos puede perjudicar. Lo que ha sucedido es que nos hemos colocado mucho y habitualmente nos colocamos en el modelo del déficit. Lo hacemos así no porque no seamos lo suficientemente listos o inteligentes, sino porque es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos conecta habitualmente, en primer lugar, con el 20% de las cosas que no están bien, ¿no? Y obvia el 80% de las que sí. Si tenemos una consulta en la que atendemos a 40 personas y tenemos conflictos con 2 de ellas, lo que nos llevamos a casa son a esas 2 personas, no a las otras 38. ¿Y lo hacemos así porque seamos masoquistas? No, lo hacemos así porque nuestro cerebro, que pretende, no le importa la verdad, lo único que le importa es sobrevivir. Y lo que a lo largo de la evolución nos ha hecho sobrevivir es adelantarnos a las dificultades. Por eso se enfoca principalmente en la dificultad. Pero ese déficit, en este caso, nos puede consumir mucha energía y nos puede hacer tomar peores decisiones. Por eso la propuesta es centrarnos en el modelo de activos. Igual que hablábamos de la fatiga de la compasión, de que eso generaba enfermedad si no se gestionaba bien, tenemos la satisfacción de la compasión, el bienestar que nos produce el ayudar a los demás. Y esto en realidad es lo que nos ha movido y lo que nos mueve a dedicarnos a esto. Entonces, el ser humano, que es un organismo de suma perfección, igual que la naturaleza, nos da el eustrés, que sería el estrés bueno, ¿no? El estrés que hace que yo tome buenas decisiones cuando tengo una parada cardiorrespiratoria, que esté enfocada en el paciente, que recuerde los protocolos, que tomar buenas decisiones. El estrés no es malo, el estrés es bueno, el estrés nos conecta con esa atención, ¿no? Con esa toma de decisiones más eficaz a nivel de nuestro cerebro de síntesis. Pero eso es más fácil si estamos conectados con el momento presente. Pues vemos que lo que propongo es que primero sintamos nuestro cuerpo, ¿no? Porque cuando tenemos miedo, cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes, nuestro cuerpo, y cuando estamos contentos también, cuando sentimos amor, nuestro cuerpo nos avisa de esto. A través de densitometría y de técnicas de imagen se ha visto, podéis ver en estas imágenes, cómo las emociones nos conectan con nuestro cuerpo. Y es curioso porque las áreas donde lo sentimos, por ejemplo, el miedo y el amor, son muy parecidas, ¿eh? Simplemente la cosa es sentir eso que sentimos. Y la herramienta que os propongo es el acróstico STOP, ¿no? Detenernos, y vamos a detenernos ahora, en este momento. Vamos a detenernos, vamos a respirar 2 veces profundamente y conscientemente. Podéis poner una mano en el tórax al lado de las clavículas para ver si hacéis respiraciones completas, si las clavículas se mueven o no. Y la otra mano en el abdomen, donde respiran los niños. En realidad los niños pequeños hacen respiraciones completas abdominales. Entonces, observamos cómo son nuestras sensaciones físicas, cómo son nuestras emociones y si hay pensamientos o no los hay. Y si los hay, ¿cuáles son? Igual si estáis con vuestros hijos o hijas, no os entran en la habitación y no os dejan. Entonces, ¿qué estáis pensando y sintiendo? Y luego proseguir y observar qué ha pasado. Hace unos meses, en un congreso de cuidados paliativos al que asistí aquí en el hospital en Coruña,
Pues planteaban, por ejemplo, para los enfermos terminales de insuficiencia cardíaca o EPOCs o de cualquier índole que tienen dificultad para respirar, disnea, planteaban una respiración que se llama cuadrada. La respiración cuadrada consistiría en inspirar en 3, contando hasta 3, inspiramos 1, 2, 3, aguantamos con el pulmón lleno, luego expiramos también en 3, y aguantamos con el pulmón vacío, otros 3 segundos. El que en vez de 3 pueda 4, pues 4. El que en vez de 4 pueda 5, pues 5. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Si a alguien le pasa algo con la mente, que lo ponga a través del chat. Y si no habéis sentido nada, pues nada. A ver, alguien escribe. Me concentro. Calma. Lo que suele suceder, me relajo, es que se para, la mente se para y el cuerpo se calma porque la respiración tiene como, no pienso nada, la respiración tiene como función mantener la vida. El primer combustible que usamos es el oxígeno. Entonces el cuerpo no tiene que estar preocupado de sobrevivir si estamos respirando. Por eso habitualmente la mente se aquieta y el cuerpo se relaja. Entonces esa sería la primera de las propuestas que os hago. Luego, centrándonos en el autocuidado y en intentar estimular y potenciar nuestro sistema inmune, en esta mirada de activos en salud, es interesante que nos demos cuenta de que formamos parte de un ciclo. El ser humano no está al margen del planeta en el que vive. Lo que la tierra tiene es de lo que se nutren las plantas que comemos y los animales que comen esas plantas, y eso es lo que nosotros luego nos llevamos a la boca y lo que absorbemos en nuestro cuerpo. Si no absorbemos lo suficiente de los alimentos que comemos, nuestro cuerpo entra en déficit y el sistema inmune no funciona bien si no tiene lo suficiente. Nunca antes tanto habíamos sido una sociedad tremendamente alimentada y tan desnutrida, sobrealimentada, en esta parte del mundo hablo, ¿vale? En la que estamos. Y eso tiene mucho que ver con que las tierras son pobres y con que además tomamos muchos productos animales y pocos productos vegetales, frutas y verduras. Entonces, a los que nos toque pasar la infección en algún momento, igual que con las otras infecciones o en general cualquier proceso de enfermedad, es importante que, como no vamos a tener mucho apetito, lo poco que comamos sean cosas que nos nutran. Y en este caso, sobre todo, frutas y verduras. Omega 3, que están en los frutos secos y en el pescado pequeño, aceites de buena calidad, huevos de animales sanos y hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Y dónde está eso? Pues en los cereales integrales. Por eso se llaman integrales, porque están íntegros y porque en la cáscara, al estar íntegros, están los micronutrientes. Se ha visto que el zinc, el selenio, el magnesio están muy involucrados en el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune. Entonces es muy importante tomar alimentos crudos cada día y aprovechar también las propiedades del jengibre o de la cúrcuma, que son antiinflamatorios. Hay muchos estudios de investigación sobre estos alimentos y también las setas, porque son ricas en micronutrientes. ¿Qué más nos nutre? Pues no solamente nos nutren los alimentos, nos nutre también lo que miramos. En este momento, con tanta sobreinformación, hay cosas que no nos ayudan, porque si forman parte de eso que no podemos cambiar, pues no nos ayuda la sobreinformación. Entonces, elegid lo que miráis, elegid lo que escucháis. Hay personas a las que es mejor pues, disminuirles las llamadas en estas épocas, porque no nos dan energía, sino que nos la roban. Con todo nuestro amor, pues nos preparamos cuando estemos con energía suficiente, entonces los llamamos, pero si nosotros ya no tenemos mucha,
pues es mejor no desgastarnos y es un momento difícil para los sanitarios. Entonces es importante pues tener esa energía a nuestra disposición para compartirla con las personas que más lo necesitan. Luego la hidratación, es muy importante estar bien hidratados. Ahora que pasamos además pues mucho tiempo en casa, muchas veces comemos por un hambre emocional, porque nos aburrimos, porque estamos ansiosos o porque tenemos sed, porque en realidad a veces nos confundimos y lo que tenemos es sed y no hambre. Entonces es valioso acostumbrarse a beber entre las comidas, porque así nos va a llamar menos el instinto del hambre. Además, entre las comidas no diluimos tanto los enzimas gástricos que producen durante la digestión y además con el uso de EPIs, los equipos de protección individual dan mucho calor. Entonces es importante estar bien hidratados. Lo que os comentaba antes de los productos que se cultivan en tierras ricas son ricos y los productos que se cultivan en tierras pobres pues no tienen micronutrientes. Por eso es tan importante pues eso, comer cosas de proximidad y de cercanía y de temporada. Y luego también ver cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces somos muy severos con nosotros mismos y con nosotras mismas. No le hablaríamos a ninguno de nuestros amigos como nos hablamos a nosotros. Entonces vigilad cómo os dirigís a vosotras y a vosotros y sed amables. Y vuelvo a incidir en que lo otro que nos nutre es el oxígeno. Y el oxígeno es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y para que se formen unidades de ATP. El ATP es la gasolina de nuestro cuerpo, ¿no? La medida de energía. Entonces, vamos a hacer una prueba. Os voy a plantear un reto. El reto consiste en lo siguiente. Vais a coger aire, tal y como estáis colocados en la silla, y vais a inspirar, a aguantar el aire y vais a contar los segundos, más o menos, que tardáis en volver a tener ganas de respirar. ¿Cómo sabéis que volvéis a tener ganas de respirar? Porque es inminente, sentís que inminentemente pensáis constantemente en respirar, porque sentís la necesidad de tragar, tenéis que tragar. Vais a coger aire y contar. Anotasteis, recordáis los segundos y ahora vais a hacer otra prueba. Os vais a colocar mejor en las sillas si es que no estabais bien rectos, como el ejercicio que hicimos al principio, con las piernas descruzadas, para ver la diferencia, si es que la hay, en algunas personas no, vamos a ver qué pasa. Vais a poner vuestra mano a nivel abdominal, una y la otra a nivel clavicular, procurando llenar el abdomen con la inspiración, ¿vale? Veis aquí en la imagen, el uno pone inhala profundamente, lleva el aire hasta el fondo de los pulmones, el abdomen se levanta, es decir, vamos a empujar nuestro diafragma hacia abajo de manera que el abdomen se hincha. Y luego contamos, ¿vale? Empezamos. Bien, si podéis, compartid si habéis sentido alguna diferencia. ¿Cuántos segundos? Mucho más. De 30 a 52. Está descrito en la literatura que cuando se hacen inspiraciones de más de 20 segundos, con una unidad de glucosa se pasa de formar 2 unidades de ATP a 36, 18 veces más. Es decir, que con el mismo combustible, con la misma unidad de glucosa, si respiramos profundamente y aprovechamos la capacidad de todos nuestros pulmones, tenemos mucha más energía a nuestra disposición para hacer la vida que queremos hacer, para tomar mejores decisiones, para que nuestro cuerpo funcione mejor, para que nuestro cerebro funcione mejor.
¿vale? Entonces es importante, no tiene efectos adversos y se puede tomar más de 3 veces al día. Luego creo que es importante que el mejor suplemento, observar o saber que el mejor suplemento es el movimiento. Cuando el cuerpo se cansa, la mente descansa. Y aunque ahora no podemos salir de casa y estamos confinados, hay muchas opciones para moverse en casa adaptadas a la mayor parte de las circunstancias. E incluso para las personas que si alguno de vosotros o alguna de vosotras está enfermo o alguien está enferma en casa con coronavirus o con otra enfermedad, es importante mover las articulaciones que podamos mover las muñecas, mover los dedos, mover el cuello, mover nuestros hombros. Podéis aprovechar ahora para mover, para levantaros, mover la cadera, mover nuestras rodillas, nuestros tobillos, porque da mucho bienestar y es la mejor medida individual en promoción y prevención de enfermedades, en promoción de la salud y prevención de enfermedades, el movimiento. Luego, muy importante es ponernos a la luz. 20 minutos al día, donde nos diera en la cara o en los brazos, sería suficiente. Las personas que en su casa no tienen esta posibilidad, estaría bien que lo comenten con su médico para ver sus cifras de vitamina D, porque la vitamina D es una hormona por la cantidad de funciones que tiene a nivel de sistema inmune, prevención de enfermedades, incluso en cáncer como el cáncer de colon. Y luego es muy importante el tema del descanso, pero no solamente el descanso físico, ¿no? Sino el descanso emocional y el descanso sensorial, ¿eh? Es importante porque estamos permanentemente conectados a estos aparatos. Entonces es importante a última hora de la tarde, cuando el sol se va poniendo, procurar no usar dispositivos electrónicos, porque se altera la secreción de melatonina y eso puede hacer que durmamos peor. De todos modos, en esta época tal vez dormimos peor y eso tiene que ver pues, con esa energía que no se mueve, con esas preocupaciones que tenemos, con esa sobreinformación que tenemos que hace que nuestra mente esté muy activa. Por eso es tan importante el movimiento, porque si el cuerpo se cansa, la mente descansa. Y luego apoyarnos en nuestra red de ayuda mutua. Si algo tienen de bueno las tecnologías es que nos están acercando a las personas en momentos en los que pues, estamos lejos. Aprovechar ese beneficio. Y en nuestros equipos de trabajo. Algo de lo que yo me siento muy orgullosa y creo que los estamos haciendo bien. A nivel de equipo creo que ha sido algo valioso que haya sucedido esto, incluso porque nos ha fortalecido. Creo que se han tomado en muchos equipos buenas decisiones, que se ha favorecido la cohesión, el trabajo en red. Creo que nos ha hecho más creativos, buscar soluciones a problemas que incluso desde las gerencias no se nos facilitaban, anticiparnos. Y creo que es valioso poner eso encima de la mesa. También ha sacado a la luz conflictos. En coaching de equipos se dice que no hay crecimiento sin conflicto y el conflicto es una oportunidad valiosa para reflexionar sobre él, para ver áreas de mejora, para ver dónde estamos poniendo el foco. Porque si ponemos el foco en tener razón en vez de en el bien común, a veces nos equivocamos. Entonces es muy valioso reflexionar sobre todo esto y ver qué puntos fuertes hemos extraído de esta experiencia que nos está tocando vivir y escribir sobre esto además para dejarlo ahí en nuestro background, ¿no? Porque al final, pues si los vaticinios de los expertos se cumplen, no va a ser la última vez que vivamos esta situación. Creo que es muy importante reflexionar sobre todo esto. Cultivar la compasión. Bueno, me ha sido de gran ayuda esta frase que me facilitó un buen amigo, que es que no todo depende de mí. No todo depende de mí. Vamos a hacer un ejercicio, si os parece. Para mí ha sido y es muy liberador cuando me saturo, cuando me parece que la cosa se me pone muy cuesta arriba. Os ponéis de pie, apoyáis bien la planta de los pies en el suelo, flexionáis un poquito las rodillas y soltáis y repetís, no
todo depende de mí. Podéis volver a repetirlo. No, todo depende de mí. Y una última. No, todo depende de mí. No, no depende todo de nosotros. No somos todopoderosos. Pero a veces se nos olvida esto, entonces creo que es valioso recordarlo. También usar la creatividad para nuestra regulación emocional, el poder de la medicina narrativa. A veces, desde el funcionamiento lógico de nuestra mente racional, no tenemos respuestas para algunas preguntas. Sin embargo, cuando usamos otras vías de comunicación entre las neuronas, que se ponen en marcha con actividades creativas, emergen cosas que nos ayudan y que son valiosas y nos ayudan a la regulación emocional. Escribir sobre lo que nos está pasando, cómo nos sentimos, reflexionar sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Cuando nos sentimos culpables por algo, escribir sobre esa situación y ver qué parte realmente depende de nosotros, porque no todo depende de nosotros. Y luego creo que es valioso usar el poder de la risa. Hay numerosos estudios sobre cómo influye la risa en nuestro sistema inmune, ¿no? Creo que a veces no vemos motivos para reírnos porque estamos, bueno, viviendo una situación difícil, a veces tenemos días complicados, a veces nos pasan cosas que no nos dan ninguna gracia, pero en medio de todo eso, si observamos con los ojos de la niña y del niño que también están dentro de nosotros, es posible que en algún momento esbocemos una sonrisa y que contactemos con ese contento que hay dentro de nosotros también. Creo que nos puede ayudar y que puede ayudar a nuestro sistema inmune. Luego, dedicar tiempo a actividades que nos hagan sentir bien, leer, estar presentes en la ducha y agradecer, ¿no? Agradecer que tenemos un techo sobre nuestras cabezas, pues que ahora los niños están tranquilos y puedo estar haciendo esto, que sale agua caliente, porque damos por hecho todo, ¿no? Damos por hecho que tenemos comida, agradecer que tenemos gente que nos quiere y a la que queremos. Si estamos aquí ahora viendo esta webinar, pues que estamos vivos y vivas, y que tenemos la suficiente salud y la suficiente capacidad de adaptarnos para estar aquí, ¿no? Entonces creo que es importante poner conciencia en lo que nos hace sentir bien, porque esa energía que obtenemos de ahí nos la vamos a llevar después a nuestras vidas cotidianas, a nuestro aspecto profesional, a nuestro aspecto personal. Luego es bien sabido el poder de la música. De hecho, bueno, al final en la bibliografía que aparece en la presentación, hay un estudio donde se compara el poder que tiene una música en concreto de relajar a personas antes de una operación de manera prequirúrgica. Se compara esa música con un fármaco que es el midazolam. No sé si estaríais dispuestos a probarlo. Pero bueno, tiene mejor efecto esa música en concreto y es para tenerlo en cuenta. Más allá de los estudios, todos hemos experimentado en nuestras vidas, hay músicas que nos dan contento, músicas que nos calman, músicas que nos agitan. Entonces aprovechar el poder de la música. Y luego es valioso incluir una reflexión sobre la muerte. Las personas mueren, no se nos mueren. Morimos porque vivimos. La muerte forma parte de la vida. Enrique Benito, que es un médico especialista en cuidados paliativos y oncólogo, hizo hace poco una webinar con gente del proyecto UCI, de Humanizar la UCI, donde reflexionaba mucho sobre el dolor que había producido en muchas personas del ámbito sanitario que habían visto morir a gente sola, porque al principio sobre todo no había equipos de protección y eso nos había causado muchísimo sufrimiento, ¿no? Mucho dolor. Es importante no normalizar eso, no es normal que las personas mueran solas. A veces no ha quedado otro remedio, ¿no? Y eso no ha dependido de nosotros. Pero conectar con ese sufrimiento es valioso porque forma parte de la humanidad morir acompañado y tenemos que luchar
porque así sea y porque nos doten de las medidas suficientes para que pueda ser así, que las personas no tengan que pasar por este tránsito sola. Ahora bien, las personas mueren, no se nos mueren, forma parte de la vida y hay una parte que no depende de nosotros. Y luego creo que es valioso reflexionar sobre cómo estamos pensando lo que está pasando, ¿no? A veces hay pensamientos que no nos ayudan. Y yo escuché toda la vida, en mi infancia, pensa mal y acertarás. Pero a veces pensar mal no nos ayuda. No nos ayuda a pensar mal de nuestros pacientes, por ejemplo. No nos ayuda a pensar mal de nuestros amigos. Y en realidad, antes de juzgar a nadie deberíamos, como dice un maestro que me gusta, antes de juzgar a alguien has de haber caminado durante 7 leguas en sus sandalias. ¿Qué sabemos de la vida de las personas? No sabemos nada. ¿Por qué hacen lo que hacen? Cuando una persona escribe una nota en la casa de alguien diciéndole que no vaya por ahí porque no quieren contagiarse, ¿qué sabemos de cuáles son los miedos profundos de esa persona? ¿No? Lo que le ha pasado, lo que le ha llevado a tomar esa decisión. Eso no significa que estemos de acuerdo, desde luego que no, pero sí que no significa que vamos a aprender a mirar las situaciones desde perspectivas que nos ayuden y que nos hagan relacionarnos de una manera proactiva y no reactiva con los demás. Luego creo que es importante contactar y conectar con nuestro propósito. ¿Por qué nos dedicamos a esto? ¿Qué fue lo que nos llevó a tomar la decisión de dedicarnos a ayudar a los demás? ¿Qué es lo que buscamos ahí? Aunque en esta pandemia se nos ha colgado el cartel de héroes o heroínas, hay muchos héroes o heroínas en esto, ¿no? Los transportistas que hacen que en los hospitales haya materiales, las cajeras de los supermercados o reponedoras o reponedores que hacen que podamos alimentarnos, como dijimos antes. Pero en realidad los sanitarios o cualquiera de esas personas que está más expuesta serían héroes o heroínas si lo hubieran decidido voluntariamente. A lo mejor si nos dan a elegir, sin equipos de protección, por ejemplo, yo no habría elegido ir. No creo que esa sea la manera, no me considero ninguna heroína. Y eso a veces no nos ayuda en nuestro desempeño profesional, porque nos podemos sentir culpables por no querer incorporarnos, por ejemplo, si estamos de baja y no podemos trabajar y nos tenemos que incorporar y no queremos, nos podemos sentir mal, ¿no? No somos héroes ni heroínas, simplemente somos personas que por algún motivo decidimos dedicarnos a esto. En general, con vocación de servicio. Y creo que conectar con esto nos puede ayudar en estos momentos en los que tenemos miedo, a trascender esos miedos. Para terminar, os comparto este mapa mental que surgió de un momento de mucha rabia y de mucha frustración que tuve en este proceso porque a veces me da mucha rabia tener que acatar decisiones con las que no estoy de acuerdo o cosas así. Coger esa energía que hay detrás de la rabia, por ejemplo, o del miedo y reconvertirla en algo que nos ayude, ¿no? Entonces, una sugerencia que os doy es que imprimáis esto, a los que queráis también os lo puedo mandar por correo, y que lo pongáis en algún lugar visible, no tanto para hacerlo, o sí, como para recordar cuando ya os estáis cuidando, porque a veces no lo ponemos en valor, ¿no? No ponemos en valor lo que hacemos, lo que decía antes del 80-20, que ponemos el foco en lo que no hacemos bien, pero muchas de estas cosas ya las estamos haciendo y ya estamos cuidando de nosotros, entonces es valioso pues tenerlo presente. Y para terminar, me gusta mucho esta frase de Viktor Frankl, que era un psiquiatra que vivió en la época de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en 4 campos de exterminio, incluido en Auschwitz, perdió a buena parte de su familia y después de esto escribió un libro que os recomiendo si no lo habéis leído, que se llama El hombre en busca de sentido. Dijo esto, ¿no? Que cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el desafío consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Y con respecto a nuestro desempeño profesional, pues creo que también. Pasar de ser paciente, que viene de padecer, y de tener paciencia, a ser actuantes en nuestros procesos de salud y enfermedad. Y creo que es valioso para esta nueva ola que nos toca como profesionales de la salud, enfocarnos ahí, en aportar herramientas para poder preservar
preservar nuestra salud y adaptarnos a los desafíos que vamos a tener por delante, que sin duda no van a ser pocos. Para terminar, quiero que cojáis el papel y el bolígrafo y quiero llevaros a imaginar un escenario bonito, ¿no? Imaginaros a vosotras mismas y a vosotros mismos dentro de un año. Estaría bien si me queréis compartir por el chat cómo os gustaría estar dentro de un año. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿No os gustaría estar? ¿Dónde os gustaría estar? ¿Cómo os gustaría estar? ¿Con quién os gustaría estar? Con mi familia y amigos sanos, donde sea, da igual. Una buena idea. En una playa con mi familia y amigos. Vivos, ¿no? Y vivas, para que siga el baile. Vivos, efectivamente. Bien, pues vais anotando, ¿no? Con el mayor número de detalles posibles, cómo os gustaría estar dentro de un año, en qué situación. Y una vez que tengáis escrito eso, imaginaros sanos para poder contarlo, ¿verdad? Imaginaros que le habláis de esto que habéis vivido a otra persona y desde ese lugar del futuro vais a volver a ver esta situación. ¿Cómo os gustaría haber vivido esto? Y en función de cómo os habría gustado vivir lo que estamos viviendo ahora, si cambiaríais algo de lo que estáis haciendo actualmente. Con mi madre, en mi casa y con el resto de mi familia. En la naturaleza, sintiendo el sol y el aire, con familia y amigos. Tranquila, en paz, con más serenidad. Bien, cuando pensamos en eso, ¿no? Con más serenidad, ¿qué cosas podríamos incluir en nuestro día a día que nos dan serenidad? Y en lo que no podemos cambiar con respecto a otras personas, porque cambiaría la situación de mi madre, no sé si se puede cambiar eso, si no depende de ti, ¿cómo te gustaría a ti relacionarte con lo que no depende de ti? Porque la realidad es que aunque no lo pensamos habitualmente, la inseguridad forma parte de la vida, ¿no? El cambio forma parte del devenir de la naturaleza. A lo mejor nos gustaría siempre que fuera verano o primavera, pero también hay otoño y hay invierno. Nos gustaría siempre el otoño o el invierno, pero hay verano y primavera. Y en la vida sucede lo mismo. ¿Qué cosas creéis que podríais hacer diferente? Es importante hacer un plan. Si queremos comer de una manera, tenemos que hacer un plan, porque tenemos que comprar la comida. Si no, es muy probable que comamos lo primero que tengamos a mano, ¿no? Las relaciones personales. Pues cómo nos gustaría cuidar nuestras relaciones. ¿Desde qué lugar? ¿No? ¿Desde dónde nos estamos relacionando? ¿Desde el miedo o desde el amor? O desde la confianza. Creo que cuanto más específicos seamos en esto, más podemos aprender sobre nosotros y ir poco a poco hacia el final de aquella curva con la que empezábamos el taller. Me gustaría cuidar mis relaciones desde el amor. Creo que ese es el camino de toda una vida, porque habitualmente lo hacemos desde el miedo y no lo hacemos así porque seamos tontos o torpes, ¿eh? Lo hacemos así porque nos enfocamos en lo que puede ir mal. Cuando no nos ayuda, hay como que redirigir a nuestro sistema. Igual que para tener una musculatura más tonificada tenemos que ir al gimnasio y entrenar, pues para esto también tenemos que ir al gimnasio y entrenar. Es otro gimnasio, desde la comprensión y desde la empatía. A veces no comprendemos porque comprender también nos hace sufrir, lo que hablábamos antes de la fatiga de compasión, ¿no? Ser amables con nosotros mismos y comprendernos a nosotros y empatizar con nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo hacemos lo mejor que sabemos con los recursos que tenemos, todos. Cambiaría el llevar ciertas situaciones con más tranquilidad, relativizando un poco más. ¿En qué lugar nos tenemos que colocar, ¿no? ¿Con qué distancia tenemos que mirar las situaciones para relativizarlas? Pregunto, porque a veces estamos tan cerca de la situación que es muy difícil relativizar, pero cuando nos enfocamos lejos, cuando la vemos como si estuviésemos mirando la pantalla en el cine, como si eso fuese una película y no fuésemos nosotros exactamente los protagonistas, podemos estar más tranquilos, creo. A mí me ayuda eso. No sé qué os ayuda a vosotras y a vosotros. Y a veces me ayuda una vez que ya reaccioné, porque a veces reacciono, no soy proactiva, o sea, yo soy humana como todos.
esto que comparto al final es fruto de mi propio aprendizaje, pero yo soy humana. Y cuando reacciono y luego no me gusta del todo la reacción, pues lo que hago es como cuando respiro conscientemente la siguiente respiración, inspiro como el sufrimiento que me genera, no saber hacerlo mejor, y luego expiro pues esa tranquilidad, ¿no? O esa calma. Y me conecto con mi sufrimiento y con el de todos, porque al final nuestra humanidad también tiene que ver con eso. Dentro de nuestras dimensiones colocaría la comunicativa, basándonos en la construcción y transformación de las interacciones con otros. Me parece muy interesante esto. Creo que es muy importante. Creo que yo cuando puse la cognitiva incluyo esta comunicativa, ¿no? Porque lo cognitivo es la manera de pensar, de estructurar el pensamiento. Y eso tiene mucho que ver con el lenguaje. Ser capaz de no pensar en el futuro con pesimismo. A mí me ayuda el agradecimiento. A mí me ayuda el agradecimiento. Y eso me conecta con el presente y me hace ver lo que es lo importante, me conecta con lo importante. Y entonces, desde lo importante, me hago más optimista. Eso es lo que a mí me sirve. Y creo que no está mal no pensar en el futuro con pesimismo, quiero decir, ni mal ni bien. En realidad es observar esos pensamientos y de qué pretenden protegernos, a qué le tenemos miedo, ¿no? Yo te diría que detrás de eso, ¿cuál es el miedo que hay? Y entonces verlo y sentirlo con el ejercicio este que hablábamos del stop. No obviarlo. Creo que las emociones son transformadoras si las sentimos, y si las obviamos o las bloqueamos nos pueden enfermar. La tristeza no sentida nos puede llevar a la depresión, ¿no? La rabia no sentida o no permitida nos puede llevar a la violencia. El miedo no experimentado nos puede llevar a la ansiedad crónica. Creo que es muy importante dar espacio a cada emoción. La alegría no vivida, bien vivida y permitida, nos puede llevar a la euforia descontrolada. Importante la distancia para ver qué ha ocurrido, qué ha desencadenado en mí, cómo quiero afrontarlo y qué necesidades no cubiertas están en mí y quién tiene un conflicto conmigo. Me gustaría cambiar eso, cómo nos relacionamos a nivel profesional con tanta tensión. En eso a mí me ayuda, primero, intentar ser amable conmigo para darme cuenta de la responsabilidad que hay ahí detrás. No sé si entiendo bien esto, Iria, de la toma de decisiones tan rápidas que hay que tomar a veces y del miedo que gestionamos todos. Luego ahora está muy complicado para nosotros porque mirad lo que está pasando, ¿no? Yo estoy teniendo este taller online y estas dificultades comunicativas yo no os veo, no veo la cara que estáis poniendo. Os agradezco que me compartáis por el chat porque así sé que estáis ahí, pero no tengo ni idea de cómo esto os está llegando. Y eso también nos pasa en el trabajo, porque muchas veces llevamos muchas capas que a veces son el EPI, que no nos permiten ver bien a los pacientes, ni que ellos nos vean, ni a nuestros compañeros, casi no vemos porque se empañan las gafas, no escuchamos bien, hace calor. Luego, a veces no es la máscara que llevamos, sino es otra máscara, ¿no? Porque queremos ocultar nuestra vulnerabilidad y eso nos genera tensión y genera tensión en el otro. Entonces, no sé bien si eso, y con los pacientes es difícil la comunicación. El otro día en Vimianzo, por ejemplo, para mí fue interesante. A la hora de tomar decisiones clínicas, por ejemplo, me di cuenta cuánta información me daba la cara de los pacientes y su lenguaje no verbal, que está ahora muy alterado por el propio diagnóstico. O sea, hace unos días en una guardia, una señora cuando entró por la puerta y nos vio vestidas, rezaba todo el rato. Luego, a un paciente al que mando al hospital con un posible diagnóstico de COVID, vi su miedo en la cara, ¿no? Y hablar de la importancia de que el 85% de los pacientes van bien. Es un virus, no quiere matarnos, o sea, no es un virus lítico. Su asunto es la simbiosis con la célula para poder proliferar.
Entonces, tenemos un campo de acción muy importante a nivel de, pues de salutogénesis ahí, ¿no? Y dar este mensaje a los demás para bajar el nivel de tensión y el miedo. Y efectivamente el stop nos regala un tiempo útil. Por ejemplo, con las llamadas telefónicas, los que sois de primaria o los que trabajáis a través de teléfono, o ahora la gente que nos vamos a tener que reinventar y hacer mucha parte del trabajo online, tomarnos ese tiempo, ¿no? Pues entre una llamada y otra para hacer esa parada, para observar cómo estamos y desde dónde vamos a interactuar con la otra persona, para comunicarnos mejor y preguntarles, ¿no? ¿Qué necesitan de nosotros? Cuando sentimos que hay una dificultad en la comunicación, ¿qué necesitas? Porque a veces la necesidad expresada es diferente de la necesidad que hay detrás. Creo que es importante usar herramientas a nivel comunicativo, por ejemplo, ahora en la consulta telefónica, que vamos a tener mucha consulta telefónica, para preguntar y dar espacio a que expresen la necesidad real. No la primera necesidad por la que a veces nos llaman, sino la de verdad, la que subyace, ¿no? Agradeceros este rato y que hayáis escrito para que no me sienta sola al otro lado. Y espero que os haya sido útil y que os sea útil a los que lo vayáis a ver a través de la web del Colegio de Médicos.